El draft de la NFL en 1983 es considerado uno de los mejores, si no es que el mejor, por la enorme cantidad de talentos que fueron elegidos. John Elway fue la selección global al ser elegido por los Colts, pero el joven pasador no quería trotar con ese caballo y amenazó con jugar béisbol con los Yankees si lo elegían los Colts, porque sí, también jugaba béisbol y las grandes ligas lo querían. Los Colts terminaron haciendo un cambio con los Broncos y Elway terminó vistiendo de naranja. El legendario corredor Eric Dickerson fue segundo y elegido por los Rams. Chicago con el turno 6 eligieron al tackle Jim Covert. Los Oilers con el pick 9 se fueron con Bruce Matthews, tackle ofensivo. El quarterback Jim Kelly fue elegido bajo por los Bills en el pick 14. Ya saben, el que perdió 4 veces el Super Bowl al hilo. Y los últimos del round 1 fueron Dan Marino con el pick 27 de los Dolphins y el cornerback Darrell Green con el pick 28 y elegido por Washington. Y aunque usualmente lo mejor está en el round 1, hubo algunos talentos más abajo. El más destacado de todos ellos, Richard Dent, defensivo y elegido por los Chicago Bears. En los años 80 los Cowboys estaban en el abismo. Si creen que ahorita están mal, en los años 80, temporadas horribles, poco talento y pérdidas económicas. La reconstrucción empezó en 1989 cuando Jerry Jones compró el equipo y trajo a su compa Jimmy Johnson como coach. La magia aún no sucedía hasta que ese mismo año se decidió ponerle precio al corredor Herschel Walker, de lo poco bueno que había en los Cowboys. Los Vikings fueron los que alzaron la mano, y para no aburrirlos con detalles, en pocas palabras, Dallas recibió a 5 jugadores más 8 picks de los próximos 3 drafts. Los Vikings obtuvieron a Walker y 4 picks de los drafts del 90 y 91. La prensa y fanáticos no estaban contentos, querían colgar a la dupla JJ. Creían que habían recibido gato por liebre y condenado a la franquicia. Pero afortunadamente no podían estar más equivocados. La dupla Johnson-Jones pudo tener talento joven del draft que incluían a Darrell Woodson y Russell Maryland, y por supuesto a la joya de la corona Emmitt Smith. Esto impulsó al equipo a conseguir 3 títulos de Super Bowl y consagrándose como la dinastía de los años 90. ¿Y qué pasó con Minnesota? Ustedes se preguntarán. Pues nada, lo mismo de siempre. Walker se apagó, solamente tuvo 2 buenas jugadas con los Vikings. En resumen, este fue uno de los más grandes momentos en la historia de los Cowboys, y otro capítulo oscuro en la historia de los Vikings. Para el draft de 1998, el reflector caía en 2 quarterbacks, qué raro, Peyton Manning y Ryan Leaf. ¿Quién? Exactamente, ¿quién? Ambos pasadores eran como gotas de agua, talento nato, brazo fuerte, liderazgo, era difícil diferenciarlos. Los Colts tuvieron el primer turno en el draft y se decantaron por Peyton Manning. Los Chargers, como segundos y necesitados también de un quarterback, se quedaron con Leaf. ¿Qué podría salir mal si son iguales, no? Había un pequeño detalle. La mentalidad, y es que mientras Manning era estudioso y no dejaba la práctica, Leaf, tras ser elegido, se fue a Las Vegas a celebrar. Esa temporada se hizo evidente la falta de madurez de Leaf, ya que aunque tuvo un inicio espectacular, tras perder el juego en la semana 3, perdió los estribos y se desquitó con un empleado de la franquicia. A medida que las semanas avanzaban, su carácter y arrogancia terminaron por marginarlo del equipo. Y aunque ambos quarterbacks no tuvieron una gran temporada en ese 1998, sería a partir del siguiente año que se haría más evidente quién eligió bien y quién condenó a su franquicia. Ya hablamos de Peyton Manning y el año de su draft y todo eso, pero su hermano no se podía quedar atrás porque también dio mucho de qué hablar. Y es que para la edición del 2004 los Chargers necesitaban de un quarterback y le habían puesto el ojo a Eli Manning. Pero ni a este ni a su familia les gustaba la idea y se hizo evidente su desagrado cuando los Chargers lo seleccionaron. Miren esa cara, qué asco, ¿qué me están dando? Unos cuantos turnos abajo en el draft, los Giants no tenían contemplado seleccionar a Philip Rivers, sino a Ben Roethlisberger. ¿Roethlisberger? Pero una llamada al cuarto de guerra de Nueva York cambió el destino de todos. Chargers negoció el traspaso de Eli a Nueva York si estos elegían a Rivers y se los intercambiaban. Trato hecho, a Wilson dijo Nelson. Rivers ni siquiera estaba al tanto de esto. Él nada más había oído su nombre en la tele y pensó que sería un Giant.
pero nunca recibió la famosa llamada telefónica de bienvenida del equipo, como es de costumbre. Ahora solo quedaba el cheeseburger en la mesa y tuvo que esperar hasta el pick 11 para ser elegido por los Steelers, que tenían como primera opción a Philip Rivers. Hasta la fecha no se sabe la razón exacta del desagrado de Eli y el resto de los Manning por ser un Charger, pero la versión pública apunta a que no querían tener a los hermanos Manning en la misma conferencia. Y lo curioso es saber que si todo hubiera salido tal cual el plan, sin algún movimiento loco ni nada, Manning hubiera sido un Charger, Roethlisberger un Giant y Philip Rivers un Steeler. Y de haber sido así hubieran tenido el mismo éxito, quién sabe, lo hubiera no existe. Para el 2005 había dos quarterbacks sobre la mesa en el draft, Aaron Rodgers y Alex Smith. Pero ¿quién sería elegido primero? Los 49ers tenían el primer turno y para muchos la opción era obvia, Rodgers. Ya había tenido entrevistas con el equipo, el mismo Aaron estaba seguro de su destino, pero, oh sorpresa, los Niners fueron por Alex Smith. La pregunta ahora, ¿quién elegiría a Rodgers? El resto de los prospectos de dicho draft fueron elegidos uno a uno, posiciones clave, pero ningún quarterback. Y es que déjenme decirles que no todo mundo en el 2005 buscaba un quarterback en el draft. La cosa es que los contratos de novatos no eran lo que son hoy, y se necesitaba pagar alto por sangre nueva en aquel entonces. Eso hacía que ningún equipo tuviera ni el dinero ni la necesidad de un nuevo pasador. La desesperación de Rodgers era transmitida en vivo de costa a costa. 5 horas después, con el pick 24, los Packers eligieron a Rodgers. Y si esperar 5 horas fue largo, ahora tendría que esperar 3 años para tomar el timón, porque el quarterback titular de los Packers era Brett Favre, y aunque era un veterano, no soltaría el puesto tan fácilmente. ¿Se han preguntado cuál es la peor selección global de un draft? Bueno, tiene nombre y apellido y es Jamarcus Russell. Jugador adelantado a su época era como lo describían, pero al igual que ese talento, su ego también era muy grande, algo que no gustó mucho a varios equipos, excepto a una franquicia, los Oakland Raiders, que lo seleccionaron para la edición del 2007, clásico de los Raiders. Russell exigió cada dólar y centavo en su contrato de novato que tenía valor de $61 millones por 6 años, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la liga de su tiempo. Inició como suplente detrás de Josh McCown, tomó el mando hasta diciembre del 2007. En sus primeros juegos tuvo su primer touchdown, pero también sus primeras intercepciones y su primer fumble. En 2008 fue oficialmente el titular, pero con 20 kilos de más, ya que el staff lo tenía que sobornar con hamburguesas para que estudiara las cintas o asistiera a los entrenamientos. Las pésimas actuaciones se hacían evidentes semana a semana, acompañadas de su orgullo desbordado que culpaba a todos menos a él. Lo que terminó con su carrera es que el staff un día le mandó las cintas a su casa y todas estaban en blanco, y al día siguiente le preguntaron qué le parecían, a lo que él respondió: "Oh sí, excelente, todo bien, las estudié, genial". Lo que nos quiere decir que ni siquiera las había visto. Fue cortado tras la campaña del 2009 y haber lanzado para 4.803 yardas, anotado 18 touchdowns, haber sido interceptado 23 veces y haber perdido el balón 15 ocasiones. Y todo esto en 3 años. Vaya que fraude de jugador. ¿Te gustó el video? ¿Conocías esa historia? Deja tus comentarios y sígueme. Y no va a haber NFL hasta agosto, así que hay que aguantar.